Hola para todos, mi nombre es Carolina López y el día de hoy vengo a hacerles un video muy importante. Se trata de las preguntas más frecuentes que nos hacen a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Y adicional a eso, preguntas también que surgen en el momento en el que nosotros hacemos una asesoría presencial. Así que bienvenidos. Si tienen preguntas adicionales a estas, no duden en preguntarnos. Estamos en WhatsApp con el número 310-777-8530. Arranquemos. ¿Qué es ser au pair? Es quizá una de las preguntas más importantes y más común de todas. Les voy a explicar en qué consiste. Ser au pair es una oportunidad muy grande. Primero porque tienes la posibilidad de viajar a un primer mundo, a un país completamente diferente, con una cultura totalmente diferente a la nuestra y con ciertos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios más importantes? Tú vas a tener hospedaje, alimentación, vas a poder convivir con personas nativas de ese país destino, vas a tener la oportunidad de intercambiar información a nivel cultural, tienes la posibilidad de estudiar y de perfeccionar el idioma, tienes la oportunidad también de trabajar y de vengar un ingreso por ello y básicamente eso es en resumidas cuentas los mayores beneficios. Obviamente hay muchos más y con el tiempo te voy a ir contando de qué se trata. Entonces, tú vas a vivir con un núcleo familiar que ya está constituido en ese país y es importante que realices ciertas actividades que en este caso específico es el cuidado de esos niños de esa familia. Obviamente vas a devengar un ingreso por ello y también vas a tener la oportunidad de vivir experiencias completamente nuevas y diferentes. ¿Mm? En eso consiste, a grosso modo, qué es ser au pair. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos generales? Bueno, los requisitos son muy sencillos y varían un poco de acuerdo al país en el que estés interesada. Los generales es que estés soltera, que no tengas hijos y que tengas entre 18 y 26 años, para que lo tengas presente. Siguiente pregunta. ¿Puedo viajar como au pair a Canadá? Realmente Canadá tiene muchos otros procesos migratorios, sin embargo no maneja el proceso migratorio au pair, tenlo muy presente. Entonces, si quieres viajar a Canadá tendría que hacer bajo otra modalidad, ya sea estudiante, ya sea una visa de trabajo o con tu pareja o en fin. Nosotros no manejamos el proceso migratorio a Canadá. Siguiente pregunta. ¿A qué países puedo viajar como au pair? Bueno, nosotros manejamos Estados Unidos, Alemania, Francia y Austria. Austria queda en la parte sur de Alemania y también hablan alemán. ¿Puedo viajar sin saber ningún idioma? No. Realmente para poder viajar como au pair a los destinos que les acabo de mencionar, tienes que tener unas bases del idioma del país destino. ¿Por qué? Porque te vas con una responsabilidad muy grande que es ir a cuidar niños. Y lo mínimo es que puedas entender partes o las frases básicas que te pueden decir los niños, porque pues tu responsabilidad va a ser muy grande. Entonces tienes que tener para Estados Unidos un B1 de inglés, para Francia 200 horas de estudio de francés certificados, para Alemania y Austria un nivel A1 de alemán certificado. Siguiente pregunta. ¿Puedo viajar con 28 años o más? La respuesta es no. Nosotros tendríamos que hacer el proceso con anterioridad y mucho antes de que cumplas 27 años. Entonces, antes de que cumpla los 27 años, se tiene que haber hecho todo el proceso y adicional, tú debiste haber solicitado la visa. Después de los 27 años y de los 28 o más, pues no aplicas para el programa au pair porque nuestra experiencia nos ha dicho que en la mayoría de ocasiones existe un riesgo alto de negación. Siguiente pregunta. Tengo una hija, ¿puedo viajar con ella? La respuesta es no. De hecho, dentro de los requisitos está que no tengas hijos y que estés soltera. El objetivo del programa es que tú vayas a cuidar los niños de una familia ya constituida que pueda hacer el soporte y
y una persona que vaya a aportar en el cuidado de los niños y el ideal no es que separemos una familia aquí en Colombia. Entonces, si tienes hijos, no aplicarías para el programa. Siguiente pregunta. Tengo una mascota, ¿puedo viajar con ella? De hecho, esta pregunta me la hacen muchísimo y es importante que tengan en cuenta una cosa. Si se van a inscribir al programa Au Pair, lo mejor y la recomendación es que no viajen con mascotas. Primero, porque tendría que estar de acuerdo la familia que te va a recibir o que te va a acoger ese año de Au Pair. Y adicional a eso, el transporte de un animal pues requiere cierta logística, aparte cierta inversión, porque debes tener vacunas al día, tienes que aplicarles otras adicionales, tienes que pagar el transporte o el envío de ese animalito. Y no es recomendable porque te va a tocar o hacer escalas o usar un vuelo directo y es bastante largo. Entonces no es recomendable. Lo mejor es que dejes a tu mascota al cuidado de una persona aquí en Colombia. Siguiente pregunta. ¿Debo hacer todos los quehaceres de la casa donde voy a vivir? La respuesta es no. La responsabilidad tuya va a ser todo lo referente y todas las actividades que estén relacionadas con el cuidado de niños. En este caso, y dependiendo de la familia, habrá familias que tengan una señora que les ayude con el tema del aseo, como puede que no. Entonces, en las familias como en cualquier parte del mundo también existe el tema de las reglas de la casa. Entonces, si dentro de las reglas de la casa está que tú tengas que colaborar con algunos de los quehaceres domésticos, pues tendrías que hacerlo. Pero eso es algo que se puede negociar con la familia y que es importante que hables con ellos mucho antes de viajar. Siguiente pregunta. ¿Tengo que saber cocinar para ser au pair? Realmente son habilidades muy, muy importantes, muy interesantes. Si sabes cocinar, maravilloso, es un plus muy, muy grande. Si no lo sabes, es necesario que por lo menos tengas conocimiento de cómo calentar la comida y demás, porque muy seguramente si quieres cuidar niños vas a tener que cocinarles o calentarles la comida en algún momento. Entonces, no es que tengas todas las habilidades desarrolladas de cocina, pero sí que sepas las cosas básicas por lo menos. Siguiente pregunta. ¿Debo saber primeros auxilios? No es obligatorio saber de primeros auxilios. Sin embargo, si lo sabes, muy, muy bueno porque va a servir muchísimo para tu perfil, pero no es de carácter obligatorio. ¿Vale? Siguiente pregunta, ¿debo saber nadar? Tampoco es obligatorio ni necesario. Como decía anteriormente, son habilidades que generan un valor agregado en tu perfil, pero no es obligatorio que tengas o que tengas que tener una certificación de natación como tal. Siguiente pregunta. ¿Puedo quedarme como au pair cuánto tiempo más? Eso depende el país de destino. Entonces, si es Estados Unidos, puede ser au pair hasta un año más, siempre y cuando la familia esté de acuerdo con ello y quiera que tú te quedes un año más. En Alemania y en Francia no hay prolongación de ese visado, entonces que tendrías que buscar otras alternativas para quedarte en ese país en caso de que quisieras. Nosotros te podemos dar varias opciones, que es migración, por ejemplo, a Austria o a diferentes países. Siguiente pregunta. ¿Voy a tener vacaciones? La respuesta es claro que vas a tener vacaciones. Vas a tener 2 días de vacaciones por cada mes trabajado y esas vacaciones son pagas. El periodo de tiempo en el que las quieras tomar las vas a tener que hablar con la familia, es un tema de negociación y se pueden tomar de la forma que tú lo desees siempre y cuando la familia esté de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Puedo viajar en vacaciones a donde desee? La respuesta es sí, puedes viajar a donde desees, eso sí con muchísima precaución. Si estás en Europa, tienes seguro médico y seguro contra accidentes que te cubren toda la Unión Europea. Si estás en Estados Unidos, en todo el territorio de los Estados Unidos también te cubre, pero pues con toda tu responsabilidad también de ello. Siguiente pregunta. Si me quiero quedar en ese país, ¿ustedes me ayudan con el trámite? Bueno, nuestro proceso va hasta que finalice tu programa au pair.
Si deseas hacer un trámite adicional en el que te podamos ayudar, quiere decir que si quieres ser au pair en otro país, con muchísimo gusto te ayudamos en el proceso, pero si fuese otro proceso, ya sea un voluntariado o una visa de trabajo, corre bajo tu responsabilidad, entonces es importante que lo tengas claro. Siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen sede en ese país? Bueno, realmente la mayoría de las agencias no trabajamos así, no tenemos una sede constituida en el país de destino, ya sea Estados Unidos, Francia, Alemania o Austria. Lo que hacemos es agremiarnos con agencias que ya están constituidas en ese país para iniciar el proceso de intercambio de información y poder buscar familias y también poder buscar au pairs en los diferentes países. Entonces, tenemos sede en Colombia, pero no tenemos sede ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania. Siguiente pregunta. ¿Puedo tener amigos o pareja allá? Sí, realmente tú no tienes ninguna prohibición como tal, tú puedes hacer tu vida común y corriente siempre y cuando tengas bien clara la responsabilidad con respecto al cuidado de niños y la responsabilidad que adquiriste con la familia, pero no hay ningún problema por eso. Tienes total libertad para el desarrollo de tu personalidad y bueno, hacer lo que quieras hacer en ese país, siempre y cuando bajo los lineamientos también de las normas. ¿Mm? Siguiente pregunta. Tengo tatuajes y piercings. ¿Eso afecta mi proceso au pair? Realmente no afecta tu proceso au pair en ningún momento. Como bien lo decía anteriormente, pues estás totalmente libre del desarrollo de tu personalidad, entonces no afecta. Siguiente pregunta. ¿Puedo tener otro trabajo allá adicional al au pair? Definitivamente nosotros siempre le hacemos la recomendación a las chicas y a los chicos es que no pongan en riesgo el visado que con mucho esfuerzo hicimos o que hicimos todo el procedimiento mucho antes. Entonces el ideal es que siempre procures hacer actividades relacionadas al cuidado de niños como au pair y que sea en la familia o con personas alrededor o de tu círculo social cercano. Sin embargo, empleos adicionales formales o algo adicional, lo mejor es no hacerlo porque existe la posibilidad de que puedas perder la visa que ya te dieron en Alemania o en Estados Unidos o en Francia o en Austria. Siguiente pregunta. ¿La familia me va a dar un carro para movilizarme? Realmente eso depende de la familia y depende del país en el que estés. Si vas para Estados Unidos, es indispensable que tengas pase de conducción y que lo puedas internacionalizar. Y lo más probable es que las familias te proporcionen un vehículo, ya que las distancias son muy largas. Y en países europeos, no es obligatorio tener pase de conducción, tendrías que hablar con las familias mucho antes para saber si te van a proporcionar un vehículo o no para movilizarte. Obviamente debes tener pase de conducción y saldrás de esa duda tan pronto estés en entrevistas con las familias. Siguiente pregunta. Si me enfermo allá, ¿tengo acceso a los servicios médicos? Así es. Tú vas a estar todo el tiempo cubierta por un seguro médico y un seguro contra accidentes que te cubre en todo el territorio del país de destino y si estás en Europa, inclusive en toda la Unión Europea. Entonces es importante que tengas muy presente esto. Aquí hay algo a tener en cuenta y es que enfermedades prescritas no se van a contemplar en este seguro médico y en este seguro contra accidentes ni tampoco tratamientos odontológicos. Siguiente pregunta. ¿Voy a tener descansos en la semana? Claro que sí. Tú tienes el derecho de recibir un día y medio de descanso a la semana para que puedas dedicarte a tus cosas personales, actividades personales, a también conocer gente, poder conocer otros lugares y demás. Entonces vas a tener el descanso en cualquiera de los países, un día y medio de descanso a la semana. Siguiente pregunta. ¿Puedo escoger la edad de los niños que quiero cuidar? Efectivamente, nosotros antes de iniciar el proceso debemos conocer muy bien tu perfil y tus intereses. Entre esos intereses está el rango de edad de los niños que quieres cuidar, frente a otras preguntas también que te vamos a hacer para así buscarte familias idóneas a tu perfil. Siguiente pregunta. Puedo escoger la ciudad donde quiero vivir. De hecho, nosotros te entregamos varias opciones de familia en ese país para que tú tengas la oportunidad de entrevistarlos y conocerlos muy bien.
Y puedes elegir porque hay muchas familias que te entregamos de diferentes ciudades. Si lo que me preguntas es que tienes pensada una ciudad a la que quieres viajar específicamente, lo mejor es que no te centres a la idea de una sola ciudad desde un principio, porque el proceso puede tardar más de lo esperado, puede tardar de unos 8 meses a 10 meses en promedio. Entonces, lo ideal es que tengas la mente abierta y puedas elegir entre las familias y entre las opciones de ciudades que te entregamos. Siguiente pregunta. ¿Puedo viajar con mi novia o novio? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo. Hay muchas parejas que quisieran viajar a un mismo destino y la respuesta es, pueden hacerlo, de hecho pueden hacer el proceso a la par y es lo que recomendamos para que puedan viajar en el mismo, casi en el mismo rango de tiempo y puedan también elegir en el momento que tengan entrevistas con las familias las ciudades más cercanas y así puedan estar lo más cerca posible. Pero si lo pueden hacer, son dos procesos totalmente independientes, ténganlo muy presente. Siguiente pregunta. Me negaron la visa hace poco. ¿Puedo viajar? Realmente nosotros les aconsejamos a las personas que han tenido algún tipo de negación de la visa que dejen pasar por lo menos un mínimo de 2 años. Y es importante porque el historial va a quedar allí y no es recomendable. La mayoría de veces existe una negación nuevamente de visa y no es lo que queremos. Entonces, recomendación, espera 2 años y también tenemos que conocer muy bien el motivo, la razón de la negación para poder trabajar en ello en tu próxima solicitud de visa. Siguiente pregunta. ¿Debo estar trabajando o estudiando para poder viajar? Definitivamente no, no es obligatorio que estés trabajando o que estés estudiando, sencillamente te estás dedicando a todo tu proceso de intercambio PER y nosotros te podemos ayudar sin ningún problema y sin ningún tipo de restricción. Siguiente pregunta. Si tengo deudas, ¿afecta mi proceso PER? Realmente no afecta tu proceso PER siempre y cuando no estés reportada en centrales de riesgo. Es importante que esas deudas que tienes aquí en Colombia estén al día y que si no lo están, pues las puedas saldar antes de hacer la solicitud de visa porque en algún momento podría afectar el proceso. Siguiente pregunta. Tengo familia en ese país. ¿Puedo ir a trabajar con ellos? La recomendación es que no. Procuramos siempre enviar chicas y chicos a los diferentes destinos con familias que no han tenido contacto nunca y la razón principal es porque de pronto en la solicitud de visa puede existir algún tipo de dudas del cónsul en cuanto a la aceptación de esa visa. Entonces lo recomendable es que no, si tienes familia en ese país, chévere, maravilloso, los puedes ir a visitar, pero lo mejor es que el proceso P sea un proceso totalmente independiente. Siguiente pregunta. ¿Me puedo devolver en cualquier momento? Eso depende. De hecho, tú tienes la libertad total para hacer lo que desees mientras estás en ese país. Sin embargo, también es bueno que todo lo que quieras hacer, todos los movimientos que quieras hacer, y más si son procesos de devolución a tu país, pues esté de acuerdo la familia también y que sea un tema consensuado. Y también, pues obviamente tienes total libertad si existe algún problema acá con tu familia, si es un tema de fuerza mayor o algo por el estilo. Entonces, tú vas a tener total libertad en el tiempo que estés allá. Sin embargo, procura que la mayor cantidad de decisiones esté contemplada y esté aprobada también por la familia, porque ustedes tienen un acuerdo entre dos partes que se debe respetar. Siguiente pregunta. Si tengo problemas con la familia, ¿cómo me ayudan ustedes? Realmente nuestro proceso y nuestro programa ayudan un 80% a la disminución de conflictos entre las familias y las au pair. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que tú conozcas a la familia mucho antes de viajar, que tengas la oportunidad de conocerlos y de saber parte de tus actividades y las reglas de la casa antes de viajar y antes de elegir. En caso de que exista algún conflicto, claro que sí, nosotros te apoyamos en todo el proceso. De hecho, tenemos un protocolo de 3 pasos que usamos siempre en estos casos. ¿Cuál es el primer paso del protocolo? El diálogo entre las dos partes. Es indispensable que hables con la familia si algo te molesta, si algo no te está gustando.
El segundo paso del protocolo es una mediación entre las cuatro partes, somos nosotros como Huellas Au Pair, la agencia agremiada en ese país destino, la familia y tú. Lo que buscamos es precisamente lograr una solución al conflicto y lo hacemos a través de la mediación. El tercer paso del protocolo es un rematch. Es un caso extremo en donde definitivamente no se llegó a ninguna solución y lo hacemos nosotros en 14 días hábiles. Siguiente pregunta. ¿Cómo me pagan mi sueldo o bonificación? Te lo van a pagar generalmente de manera semanal y las familias normalmente hacen el pago en efectivo o tú debes crear una cuenta bancaria en ese país para que puedas recibir el pago. Eso depende de la negociación que hayas hecho también con la familia, pero existen esas alternativas. Siguiente pregunta. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Cuánto vale el curso allá? Esa es una pregunta que tenemos que hacerle a las familias. Las familias por lo general han tenido au pair antes y saben perfectamente dónde puedes estudiar, qué tan lejos queda de casa, cuánto puede costar el curso y adicional qué intensidad horaria es la que ofrece el curso como tal. Entonces son preguntas que también se tienen que hacer a la familia mucho antes de viajar y mucho antes de hacer una elección. Es importantísimo que lo tengas presente. Siguiente pregunta. ¿Voy a dormir con los niños? Definitivamente no. Tú vas a tener derecho a tener tu habitación privada, independiente, propia. Es tu espacio en donde puedes tener tus objetos personales. Muy seguramente también vas a tener baño privado y vas a tener pues todas las comodidades como el resto de los miembros de esa familia anfitriona. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si me niegan la visa? Acá hay algo que aclarar y es que en 10 años que llevamos en el mercado no nos han negado una visa en los Estados Unidos hasta el momento. En Europa hemos tenido algún tipo de negación, pero eso representa el 0.003% de las personas que se han inscrito en nuestro programa. Y básicamente lo que hacemos es que conocemos perfectamente la hoja de ruta que debemos seguir para que tu visa sea aprobada y vamos a trabajar por ello. Y tú también tienes que dejarte guiar y cumplir con toda la documentación, llevarla en el momento preciso, no llegar tarde y presentar toda la documentación que nosotros te entregamos. Siguiente pregunta. Ustedes me dan los tiquetes aéreos. Acá hay algo importante y es que para los Estados Unidos sí entregamos los tiquetes aéreos. Sin embargo, para los países europeos, tú asumes el gasto o los costos de tiquetes aéreos. Acá hay algo importante y es que no es necesario que compres ida y vuelta de tiquetes, con el de ida es suficiente y lo hacemos precisamente porque los precios varían muchísimo de acuerdo a la estación del año en la que quieras viajar. Entonces, si viajas en verano, muy seguramente sean un valor bastante elevado. Si viajas en invierno o en primavera o otoño, los precios bajan. Bueno, siguiente pregunta. ¿Puedo empezar el proceso con 16 o 17 años? Sí, de hecho lo puedes hacer, puedes ir adelantando los requisitos más importantes que son el aprendizaje del idioma del país destino. Puedes también ir adelantando el curso de conducción si lo deseas. Sin embargo, el resto de la documentación muy seguramente la vamos a necesitar es con tu número de cédula. Por eso es importante que esperemos a que cumplas 18 años para arrancar con el proceso con todo el papeleo y demás. Siguiente pregunta. ¿Ustedes me ayudan a sacar el pasaporte? ¿Dónde lo saco? Realmente el pasaporte se saca y es un trámite completamente personal. Tienes que hacerlo tú en la Cancillería más cercana a tu hogar. Es un proceso que se demora 24 horas, te entregan el pasaporte de un día para otro y no tiene mayor complicaciones. Simplemente tú tienes que proporcionar tus datos personales, allá toman una fotografía tuya y eso es todo. No te van a preguntar para qué lo quieres, no te van a preguntar a dónde quieres viajar, nada por el estilo, porque es un documento necesario para poder viajar a cualquier parte del mundo. Siguiente pregunta.
¿Dónde puedo internacionalizar el pase de conducción? Bueno, el pase de conducción lo internacionalizas en la ACC. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Este trámite tarda aproximadamente unos 5 días hábiles. Lo puedes hacer a través de la página web y tiene un valor de 300.000 pesos para el año 2020. Siguiente pregunta. ¿Cuido a mis primos? ¿Sirve como experiencia en el cuidado de niños? Claro que sí. Toda la experiencia que tú tengas cuidando familiares, amigos, vecinos, funciona muy bien para nuestros procesos. La única complicación que tendríamos sería para el país destino Estados Unidos, porque ellos exigen mínimo 200 horas en el cuidado de niños. Si no las tienes, lo más recomendable es que empieces desde ya a trabajar en voluntariados o que trabajes en un jardín o que trabajes en una fundación o en un colegio o en una iglesia. Eso funciona muy bien y te va a aumentar el número de horas para que tu perfil sea atractivo para las familias en ese país. Tenlo muy presente. Si quieres viajar a Europa, a cualquier país europeo, esta experiencia con tus primos funciona de maravilla y va muy bien con tu solicitud. Siguiente pregunta. Soy bachiller y no tengo otro título de estudio. ¿Puedo aplicar? La respuesta es sí, puedes aplicar. No es obligatorio que tengas un título profesional, ni un técnico, ni un tecnológico. Si tienes el bachiller, con eso basta. Obviamente, si tú tienes títulos profesionales o tecnológicos o técnicos, pues te va a funcionar muy bien y va a ser un plus a tu perfil. Sin embargo, no es obligatorio que estés estudiando o que tengas un título profesional. Aplica para cualquier persona. Siguiente pregunta. ¿Dónde tienen sede? Nosotros tenemos sede en Bogotá y en Medellín. En estas dos sedes tenemos atención abierta al público y si te interesa agendar una cita con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra página web www.huellasoper.com. Siguiente pregunta. No estoy ni en Bogotá ni en Medellín. ¿Puedo hacer el programa desde acá? La respuesta es sí. No es necesario que viajes a cualquiera de estas dos ciudades para iniciar el proceso. De hecho, todo el tema del papeleo, elaboración de tu perfil profesional y demás, lo hacemos a través de correo electrónico y de la descarga de nuestros documentos por la página web, entonces no hay ningún problema. Algo que sí tengo que aclarar es que para la solicitud de visa sí tienes que viajar a cualquiera de estas dos ciudades y para la certificación del idioma también tendrás que viajar a estas dos ciudades. Entonces tendrás que viajar a estas dos ciudades en dos tiempos diferentes. Tenlo presente. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Bueno, como lo decía anteriormente, llevamos aproximadamente 10 años en el mercado. La agencia la fundaron dos personas que fueron au pair en su momento en Francia y en Alemania respectivamente. El objetivo es precisamente que ustedes vivan esta misma experiencia que vivieron ellos y que puedan aportarle un granito de arena a esta sociedad cuando deseen volver a este hermoso país. Siguiente pregunta. ¿Cuántas visas les han negado? Como les decía también anteriormente, en promedio y teniendo en cuenta un porcentaje, el 0.003% de las personas que inician el proceso con nosotros han tenido un tema de negación de visa. Nosotros nos encargamos de qué? De que si en algún momento te llegan a negar la visa, exista la posibilidad de hacer una apelación para que esa visa salga en algún momento aprobada. Y si cumples con todos los requerimientos que nosotros te exigimos para presentarte en esa solicitud de visa, no va a existir riesgo de negación. Siguiente pregunta. ¿El programa Au Pair es seguro? Claro que sí, es totalmente seguro. Son acuerdos de intercambio cultural que están establecidos ya con anterioridad y la visa que tú solicitas o con la que viajas a ese país de destino también soporta tu estadía ya. Es una visa especial, en Estados Unidos es la J1 y en Europa es la Schengen. Esta visa te va a permitir trabajar, estudiar y estar allá durante un año. Tenlo muy presente, es completamente seguro, tú te vas de acá con seguro médico, seguro contra accidentes y con anterioridad tienes toda la documentación de la familia, incluyendo el contrato laboral. Siguiente pregunta. ¿Soy un chico? ¿Puedo ser au pair en cualquier país? No.
Realmente si eres hombre puedes aplicar como au pair al país de Alemania y esto porque hace 8 meses dejamos de enviar personas a los Estados Unidos, dejamos de enviar hombres a los Estados Unidos teniendo en cuenta las políticas de migración de la nueva administración o gobernación de ese país. Siguiente pregunta. Soy vegetariana, ¿ustedes me consiguen una familia vegetariana? Claro que sí. De hecho, nosotros lo que hacemos al principio de la búsqueda de la familia es conocerte muy bien, conocer tu modus vivendi e inclusive tus hábitos alimenticios y buscamos familias en ese país acorde a tu perfil. Entonces, lo más probable es que te encontremos una familia vegetariana. Siguiente pregunta. ¿Voy a encontrar con ustedes una familia? Sí, nosotros aseguramos que te encontramos opciones de familia para que tú puedas tener conversaciones con ellos y puedas elegir la mejor opción. Entonces, depende también el tiempo. Si es Estados Unidos, puede que tarde un poco más. Si es Europa, el proceso es supremamente rápido. Pero te aseguramos que encuentras una familia con la que puedas hacer un match. Siguiente pregunta. Soy atea. ¿Debo vivir con una familia religiosa? No. Como lo decía anteriormente, nosotros hacemos un estudio de tu perfil y buscamos familias idóneas y acordes a tu perfil en ese país de destino para que no existan este tipo de dudas o de temas que pueden incomodar en cualquier momento. Así que no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de conocerte muy bien para encontrar familias idóneas. Siguiente pregunta. ¿Ustedes estudian a las familias? De hecho, sí, nosotros hacemos un filtro de esas familias y gracias a nuestra agencia, agencias agremiadas en esos países de destino, quienes también se encargan de hacer un filtro muy, muy especial para esas familias en cuanto a documentación, ingresos económicos y datos relacionados importantes. Así que no se preocupen, todas las familias han pasado por sus filtros, así como ustedes también. Siguiente pregunta. ¿Quién me recoge en el aeropuerto? En el aeropuerto te recoge inmediatamente la familia con la que vas a convivir durante el año que estés allá y a partir de ese momento empieza tu contacto con esa familia para que lo tengas presente. Siguiente pregunta. ¿Debo tener dinero en una cuenta bloqueada? Definitivamente no. No es necesario que tengas dinero en una cuenta bloqueada porque eso es una exigencia que solamente se hace en otros procesos migratorios que no son au pair, como una visa de estudiante. Así que debes estar tranquila porque no es necesario que tengas dinero en una cuenta bloqueada. Lo que sí es recomendable es que cuando vayas a viajar lleves algo de dinero para que puedas suplir en el primer mes tus necesidades en cuanto a ropa, dependiendo de la estación del año en la que te encuentres. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video también para salir de muchas preguntas que se hacen todo el tiempo. Si les surgen preguntas adicionales, con muchísimo gusto les ayudamos en el proceso. Me pueden escribir a través del WhatsApp al número 310-777-8530. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.